nuestro invitado Pedro Donoso. No sé si ya está con nosotros, pero sí, ya está, pongámoslo rápidamente en cámara para poder conversar justamente sobre este tipo de cosas, ya en otro tono, ya con un análisis un poquito más reposado y más, digamos, académico, que es a lo que nos tiene acostumbrados Pedro. Y lo saludo de una vez, ya lo tenemos en pantalla, querido amigo, que bacán tenerte nuevamente en la corte. Hola Fernando, gracias por la invitación. Ese eufemismo que usas para decir más aburrido, académico. Pero No. Pero es que tú sabes el tono que manejamos a veces los lunes de la noche, hermano, y que, con el que nos reímos mucho. Y que realmente da para las dos cosas, ¿no? Da para un análisis reposado y un poco más en serio, y da también para la anécdota, que es lo que hemos manejado anoche, nos hemos reído mucho. Totalmente, no, totalmente. Y cuando escucho noche larga y extensa, tu nombre y el del Jacobo ya es para preocuparse. Nos divertimos bastante, hermano, nos divertimos bastante. Y cada lunes estamos haciéndolo un poquito más largo. Y ayer hacíamos este repaso, ¿no? Seleccionábamos algunos pactos, pero hacíamos el apunte que yo hacía al inicio, ¿no? Arrancamos de un pacto político en la nueva era democrática, arrancamos con un grupo o más bien, con varios grupos de interés sentados a la mesa diciendo, ok, este señor Bucaram no puede participar de la elección, ¿qué hacemos? Y este es un pacto que se da desde el inicio de la democracia, como te digo, y se da con un objetivo específico que reviste un interés político específico, digamos. No hay un objetivo de desarrollo por el cual se convocan las fuerzas, sino el objetivo específico de perjudicar a otro en interés propio. De acuerdo. Creo que hay que conceptualizar, digamos, las alianzas y pactos, ¿no? Entonces yo, antes de esta entrevista, pensaba mucho cómo conceptualizarlo y lo dividía en tres, digamos, ¿cierto? Estos acuerdos que pueden servir para ganar una elección, es decir, acuerdos específicamente electorales, por ejemplo, ¿cierto? De ahí podrías tener un segundo que es acuerdos para la gobernabilidad, para asegurar gobernabilidad. Y el tercero es para puntos específicos como el que tú has planteado, digamos, ¿no? Y haciendo un repaso histórico, igual, así digamos, consultando, investigando brevemente, pero te das cuenta que ha habido de todo en la democracia ecuatoriana, ¿verdad? Porque además has tenido, por ejemplo, en las últimas dos elecciones, un pacto para llegar, digamos, al poder, un pacto absolutamente electoral, que es el del Partido Social Cristiano, y creo, y el de ADN, finalmente, ¿no? El primero, ideológicamente, más lógico que el segundo, digamos, ¿no? Y que eso también nos lleva a esta reflexión, es decir, qué difícil es hacer pactos en el Ecuador, porque al no tener fuerzas políticas ideológicamente claras, no sabes por dónde pueden ir los pactos. Es decir, yo no tengo idea cuál es la relación ideológico-política entre el partido del primo de Lenin Moreno y Mover, por ejemplo, digamos, ¿no? Claro. Era como mucho más claro el entender el Partido Social Cristiano y creo que además implosionó de una manera absolutamente sorpresiva para todos, ¿no? Pero claro, has tenido pactos, digamos, en el segundo orden para gobernar finalmente, como por ejemplo los de Borja en su primer periodo, etcétera, y has tenido, digamos, pactos para lograr puntos muy específicos, como por ejemplo el pacto que está de moda, el pacto PRIAN, Sociedad Patriótica, MPD, Independientes, para bajarse la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, el Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Creo que esos son los tres niveles que yo puedo, digamos, descifrar en el ámbito de los pactos. Claro, y en esos tres niveles, apuntábamos ayer, ¿sabes qué? La producción, digamos, de pactos, de acuerdos de gobernabilidad a largo plazo se nos ha hecho imposible. Es decir, bien decías, ayudas como en el caso de Borja, ayudas a darte cierta gobernabilidad por cierta parte de tu periodo de gobierno, pero necesariamente esto, si no se enmarca en un plan, digamos, de desarrollo conjunto en el que participen todas las fuerzas, va a diluirse al poco tiempo, que es lo que ha pasado luego con cuestiones tan específicas como el caso de la Pichicorte, ¿no? Llegamos a un acuerdo, este acuerdo se rompe en semanas y en semanas se derrumba absolutamente todo lo conseguido o lo que el gobierno pensaba que le iba a ser favorable en el momento de conseguir. Digamos, eso también demuestra la dificultad que tienes de hacer pactos cuando no hay agendas nacionales en un país absolutamente parcelizado, ¿no? Es decir, somos un país parcelizado. Y así como finalmente los partidos políticos, como los gremios, ¿no es cierto? Como los sindicatos, como las élites en general, digamos, élites diciéndolo no de manera despectiva, son absolutamente monotemáticos, digamos, ¿no? Es decir, con Bucaram y con el PREDES entonces la única negociación era el retorno de Bucaram finalmente, ¿no? Mucho se dice, por ejemplo, que la negociación con el correísmo pasa por
el tema de lo que algunos dicen impunidad, lo que otros dicen, digamos, justicia, ¿no? Es decir, es como muy complejo el tener estos acuerdos, estas agendas nacionales, porque no dilucidamos con claridad cuáles son los objetivos de los partidos políticos. Es decir, cuando tienes, esa es la gran tragedia, dice uno de los sketches de Guillermo Aquino, que es este youtuber argentino que a mí me gusta Sí, mucho. sí, sí, sí. Digamos, en ese sketch se dice, es tan grave la situación que vivimos en el mundo que ya no puedes distinguir un gobierno de derecha o de izquierda. Eso es gravísimo finalmente, ¿no? Porque no puedes tú saber a qué atenerte. Entonces, cuando no sabes a qué atenerte, cuando no hay agendas nacionales, cuando hay partidos políticos de parcela, cuando tienen un objetivo y son absolutamente monotemáticos, es difícil construir agendas nacionales, digamos, en el largo plazo, ¿no? Y cuando lo logras, tienes fenómenos como el de Alianza País, que quizás nos estamos olvidando, en el 2006. Es decir, Alianza País era una amalgama de visiones y de intereses finalmente, que se logró, digamos, fusionar, es decir, ahí fue lo contrario, ahí en vez de tener un gran frente amplio, se fusionaron bajo un liderazgo finalmente y empezaron a desaparecer esas individualidades, ¿no? Esos actores individuales, esos movimientos individuales, etcétera. Por lo tanto, muchas veces en los acuerdos también hay acuerdos internos finalmente, ¿no? Es decir, cómo tú logras gobernabilidad interna con estos monstruos, ¿cierto?, de varias cabezas que, por ejemplo, era Alianza País en ese entonces, ¿no? O cómo en estos tiros al aire puedes terminar también desgranando la propia organización política. Lo decíamos respecto del pacto de la regalada gana. Y bueno, acabas de mencionar el tema de Alianza País, que tal vez es uno de los ejemplos más claros que tenemos de esta, marquemos las comillas, de esta canibalización al interior de la propia organización. Totalmente, y uno de los factores de canibalización o de canibalismo, por ejemplo, es el poder en sí mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Lucio Gutiérrez, ¿cómo llega al poder? Lucio Gutiérrez llega con una apuesta de izquierda, finalmente, ¿no es cierto? Una apuesta de apoyo con Pachacuti, no lo olvidemos, por ejemplo, que... Vestido de militar. Claro, pero además su viceministro de gobierno, por ejemplo, fue Virgilio Hernández, su ministro de Ambiente era el señor Ish del MPD, es decir, llega con una apuesta de izquierda, el poder lo coopta y finalmente cambia su rumbo, ¿no es cierto? Y termina gobernando con Mauricio Pozo de ministro de Finanzas, digamos, ¿no? Entonces, hay también esa variedad de pactos de gobernabilidad que se quiebran cuando, digamos, ya llegas y te sientas y pruebas quizás las mieles del poder, finalmente. Oye, y de estos que hacíamos el apunte, ¿no? Poníamos ayer también una encuesta y hablábamos del pacto de la regalada gana, del pacto de la camioneta, también bastante sonado. Hablábamos del pacto también de la Pichicorte y del pacto sostenido que existió en del 2018 al 2020. El pacto del Trujillato, por ejemplo. Exactamente, que lo llamamos ayer en tono de broma, pacto cuántico, pero es un pacto que se sostiene incluso el día de hoy. Y hacíamos este punto con Jacobo y decíamos, bueno, este pacto cuántico, este pacto del Trujillato, concentró fuerzas, obviamente, en razón de bloquear a Correa o de anular a Correa, pero hay varias organizaciones políticas que siguen estableciendo esto como meta en sus pactos y en sus conversaciones políticas, aún hoy en el año 2023. O viceversa, finalmente, también, ¿no? Es decir, O viceversa. que Sí, permita la llegada del correísmo o que impida la llegada del correísmo. Por eso digo yo que es como muy complejo dilucidar en las tiendas políticas cuál es su agenda nacional, digamos, ¿no? Es como muy complejo. Tú sabes, por ejemplo, que Construye no quiere pactar con el correísmo y su objetivo es que Correa no llegue al poder. Pero no tengo idea cuál es el objetivo de Construye con relación a la desnutrición infantil, no tengo idea cuál es para generación de empleo, no tengo idea que... Es decir, es muy difícil establecer claridad, ¿no es cierto?, en estas agendas nacionales multitemáticas, ¿no es cierto?, en este país de policrisis finalmente, ¿no? En este país donde necesitamos respuestas inmediatas a las indefinidas crisis que estamos viviendo. Claro, es mucho más claro determinar cuáles son los objetivos políticos de ciertas tiendas, digamos, ¿no? Óyeme, el repaso de videos que hacíamos ayer, veíamos básicamente a los mismos personajes, se repetían personajes, se repetían organizaciones y se repetían intenciones, obviamente a veces cambiando los nombres de los protagonistas, pero veías un patrón repetido en el ejercicio de los pactos alrededor de la política y apuntábamos a la repetición de los mismos personajes. Hoy Sociedad Patriótica vuelve a pactar con el PRIAN o la evolución del PRIAN que vendría a ser ADN
vuelve a buscar aliados entre los independientes, pero básicamente son las mismas organizaciones políticas que ayer propugnaban la defensa de la gobernabilidad de la persona que ellos tenían en el gobierno y hoy de alguna manera propugnan o son lo que hoy Sociedad Patriótica vendría a ser al PRIAN, lo que el PRIAN fue a Sociedad Patriótica en el 2005. ¿Cómo ves esta repetición de organismos y de personajes, a veces de un lado y a veces del otro de la baraja? Y de comportamientos, digamos. El Ecuador finalmente es un país absolutamente en espiral, digamos, ¿no? Se repite y se reedita todo el rato. Es decir, si uno quiere entender qué es lo que va a suceder, por más análisis de escenarios y construcción de estrategias de escenarios que quieras, el pasado te da unas puntadas supremamente importantes, ¿no? Es decir, hay que regresar a ver qué es lo que va a suceder. Te enseña finalmente que en el Ecuador, yo creo que en el mundo en general, sobre todo en Latinoamérica, no hay muertos en política, es decir, que el coronel Lucio Gutiérrez regrese otra vez al legislativo, finalmente te lo demuestra con creces, ¿no es cierto? Pero además también te demuestra que el Ecuador, gatopardista por excelencia, ¿no es cierto?, cambia tanto que a la final ya termina sin cambiar, digamos, ¿no? Es decir, estos comportamientos son muy habituales, cambian los nombres, cambian los rostros, cambian los colores, pero finalmente los comportamientos están, porque no vamos a la génesis del asunto, y la génesis del asunto es la incapacidad que como sociedad tenemos de entender y de poder construir agendas nacionales, ¿no? Que cuando yo digo esto también me contradigo porque digo va a ser imposible construir un gran acuerdo nacional porque finalmente, digamos, la ecuatorianidad está diluida. Es decir, es muy difícil que tú puedas construir acuerdos nacionales cuando no hay una ecuatorianeidad, una identidad nacional real finalmente. Y esto no es un discurso nacionalista cualquiera, no es de cantar el himno, sino que no tienes una cohesión social. Es decir, un joven de la Tacunga no sé qué relación tiene con una mujer afroecuatoriana de Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? O un niño de Macas, ¿qué relación tendrá con un niño de San Borondón? Es decir, no nos une una lógica de ecuatorianeidad finalmente. Y eso es muy ¿Y cómo se llegaría a esa lógica? Ayer decíamos con Jacobo, bueno, trabajen, ¿por qué no nos vemos trabajar con los gobiernos locales? Decíamos apuntes específicos sobre Daniel Noboa y cómo debería vincular a las organizaciones locales o a los GATS locales. Esto en función de la denuncia de Marcela Guiñaga de que les deben dinero de ayer. ¿Cómo se podría ir ampliando esa lógica de ecuatorianidad, digamos, o ir conectando con más personas, justamente con ideas que conecten a la persona que está en Quevedo y a la persona que está en Cotopaxi? Creo que es mucho más complejo y no se construye específicamente desde lo institucional. Creo que también se construye, digamos, desde la periferia. Digo periferia, digamos, a estas lógicas de dinámicas que a veces ni siquiera entendemos, ¿no es cierto?, pero que existen, como la sociedad civil, que siempre es un enigma, ¿no es cierto?, es decir, esto pasa más por la conjugación de intereses de las élites, ¿no es cierto?, repito, no digo élites de manera despectiva, sino de grupos que toman las decisiones, ¿no es cierto?, con esta capacidad de reconstrucción del tejido social, es que no es tan sencillo, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver finalmente con esta lógica del optimismo y el pesimismo, con la confianza interpersonal, con la confianza institucional, es decir, no creo que la respuesta está específicamente en trabajar con la construcción del Estado. Ahora, lo que sí vamos a hacer claro, y al menos desde esta perspectiva, querido amigo, es que pararse a decir con ellos no contribuye en absoluto, hablo en una escena como la que vemos hoy en la Asamblea, ¿no? En la que existen agrupaciones que están acercándose a pactar y tenemos a la segunda fuerza política nacional diciendo, ok, aquí la única forma de que nosotros participemos es que no participe la primera fuerza política. Entonces, desde el con ellos no, ¿cómo puedes construir objetivos nacionales? ¿Cómo puedes crear conexiones a nivel o conexiones también con la ciudadanía, ¿no? Si al final del día tú no puedes llegar a una reunión familiar y decir, oye, con los 3 correístas se me van, se me fueron. Es decir, ¿cómo se traslada esta lógica de exclusión del ajeno al ejercicio real de la política? Es que ese es el gran problema de por qué no hay una agenda nacional, porque finalmente aquí no existe la otredad. Y, digamos, los objetivos específicos y mezquinos son los objetivos generales, finalmente, ¿no? Es decir, con el correísmo no, ¿en qué? Con el correísmo no para construir una agenda para luchar contra la desnutrición infantil, o con el correísmo no para, entonces viene la carta de la impunidad, es decir, son estos microobjetivos finalmente, somos el país del micromanagement, ¿no? Es decir, solo queremos administrar estas pequeñas tensioncitas, no nos importa, digamos, lo estructural, lo de fondo, y a la larga termina finalmente pasando factura.
Oye, y en el medio un presidente que tal vez no tenía el cálculo de llegar de inmediato, tenía el cálculo para el 2025, que hoy le toca liderar de alguna manera un acuerdo legislativo sin tener muchas fichas alrededor, o al menos en lo que tenemos en escena de quiénes son las personas más cercanas al presidente. No se ve, a más de Silca Sánchez, una gran ficha conocedora de la política, etcétera. ¿Dónde está Daniel Noboa en todo esto? Teniendo él que liderar el acuerdo y teniendo él que beneficiarse de alguna manera, porque a veces hablamos de Romo, hablamos de Correa, hablamos de los socialcristianos y nos olvidamos que tenemos un presidente que en su primera incursión en política logra ganar la presidencia de la República y que no estamos muy seguros de si tiene la experiencia y recorrido político para liderar él mismo este tipo de acuerdos. Bueno, en su segunda incursión en política, no nos olvidemos que fue asambleísta, Bueno, ¿no es cierto? claro, Por fue Santa Elena. asambleísta, sí, tienes razón. Sí. Pero de todas maneras, digamos, tu pregunta es absolutamente válida y tiene que ver más con el entendimiento de lo que se quiere hacer finalmente, ¿no es cierto? Es decir, la gran característica en el mapa del poder, cuando nosotros hacíamos un análisis del mapa del poder, claro, el primer elemento es la soledad del poder de Noboa finalmente, ¿no? Y tú tienes ahí, por ejemplo, la relación de votos al presidente y a su bloque parlamentario, ¿no? Javier Rodríguez, este analista de datos, hacía este análisis de la relación es casi 10 puntos, 21% por Noboa en primera vuelta, 11% por su bloque legislativo. Cuando te extrapolas finalmente a la Revolución Ciudadana es 37% exactos en los dos casos, si hablamos de porcentajes de votos totales, ¿no? Entonces, claro, lo principal finalmente es la soledad del poder de Noboa, no con ajenos, sino con los propios. Es decir, ¿cuál será la clave de negociación con su propio bloque finalmente, no? Es decir, ¿cuál es la relación político-ideológica de Noboa con su propio bloque? ¿Será que Noboa ya es rehén del chantaje de su propio bloque para empezar? Digamos, si ese es el primer nudo que hay que desatar, después hay que desatar los siguientes nudos, que es, digamos, esta negociación finalmente para poder garantizar gobernabilidad finalmente, ¿no? Entonces, yo he visto que la gran discusión además es, pero Noboa no necesita la asamblea, porque el diseño constitucional está dado para que no necesites a la asamblea, que en cierto grado tiene razón, pero el momento en cuando tienes pedidos de información, fiscalización a tus ministros y cuando no estás en la verdadera jugada y estás fuera de la verdadera jugada, ahí viene un problema. ¿Cuál es la verdadera jugada? La guerra interfunciones que estamos viviendo. Esa es la gran preocupación. Es decir, Noboa no es un actor en la disputa por la justicia, por ejemplo, ¿no? Estoy describiendo el hecho, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Noboa no es un actor en la discusión por el nombramiento del Contralor. Noboa no está en la discusión del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, Noboa no está en la verdadera discusión. Está en la discusión absolutamente carondelizada, ¿no es cierto? Centralizada en Carondelet, que a la larga en un país con esta dinámica no te da mucha ventaja. Y así ese apunte el Guillermo Lazo, en algún momento denunciaba hoy, el día jueves tuvieron que ir 4 de mis ministros a las comisiones. Claro, si no estás a tono con la política, indistintamente de que necesites o no para lo inmediato ir a la asamblea o ir al legislativo, procurarte un acuerdo en el legislativo, ciertamente que si no estás en el mismo carro, pues vas a tener problemas a la hora de gobernar. Y ese es el asunto, ¿no? ¿Qué tanto Noboa está en el mismo carro? ¿Qué tanto... quién va a ser el operador político de Noboa? Especulamos que Silca Sánchez, pero hasta ahora no se deja ver. Y realmente acabas de decir algo importante, y es que cuando tú no estás liderando el acuerdo, cuando no estás tú participando del acuerdo, te toca responder a circunstancias externas, y esa respuesta te puede salir cara incluso en lo político. En política y en comunicación los vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena finalmente, ¿no? Si no los llenas tú, los llena tu antagonista. Y la lógica política es una lógica como el teatro, digamos, hay protagonistas y antagonistas, lo difícil es entender quién es tu verdadero antagonista. Hemos repetido mucho y la gran discusión es el operador político de Noboa con respecto al legislativo. Yo sigo insistiendo, lo del legislativo es lo de menos finalmente. ¿Cuál es su operador política en esta disputa que está sucediendo? ¿No es cierto? En esta disputa por la justicia, por el Consejo de Participación Ciudadana, por los distintos actores finalmente, ¿verdad? Porque además el post-lacismo también va a pasar factura finalmente, ¿no? Es decir, hay unos intereses interesantes, no es menor, por ejemplo, que la gran disputa y la joya de la corona en estas disputas sea el superintendente de bancos, digamos, ¿no? Uno no entiende por qué hay que regresar a ver al acuerdo o el acuerdo roto Partido Social Cristiano, creo finalmente, ¿no? Capaz que hay un Partido Social Cristiano tiene los intereses para irse en contra de Lazo, estoy planteando como hipótesis, es decir, no está en la verdadera disputa, ¿no? La verdadera disputa no es quién se queda con la comisión de fiscalización de la Asamblea. Creo que la verdadera disputa pasa por la guerra interfunciones que estamos viviendo.
Oye, sin embargo, es un acuerdo que hasta ahora parece limitarse a temas específicos de la Asamblea Nacional. No se ha hecho extensiva otros motivos u otros motores para el acuerdo. Parece limitarse a comisiones y a dignidades de la Asamblea. Y a quién hace juicio político y a quién no, digamos, ¿no? Y ahí el Claro, claro, correísmo demostrando su torpeza infinita, ¿no es cierto?, para seguir yéndose contra la fiscal, independientemente, digamos, yo estoy hablando solo de operación política, sí, sí. independientemente de que haya razones, no haya razones, lo que quieras, pero finalmente, digamos, centralizar y establecer una simpleza del debate, finalmente, de lo que vas a hacer en la Asamblea, solo el tema de la fiscalía es un error profundo, ¿no es cierto?, es un error, digamos, gravísimo. Pero los has visto, Pedro, los has visto decir, ¿sabes qué? Yo no voy al acuerdo si es que no se incluye lo de la Asamblea. Lo que ellos han dicho es, a ver, mi caballo es y han sido sinceros con su votante. De hecho, o con la ciudadanía. En ese sentido, ¿sabes qué? Sí, a ver, yo quiero ir por la fiscal, quiero proponer el juicio político a la fiscal. Me parece que en aras de la transparencia tiene que ser investigada la gestión de la fiscal. Eso es una cosa. Ahora, que eso entre o no dentro del acuerdo político, yo no los he visto como una condicionante. Hasta este momento puedo estar equivocado. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, en la narrativa que posicionas, eres un movimiento monotemático, solo hablas de la fiscal. Es decir, yo no he hablado de nada más, Ya, digamos, yo no he escuchado, claro. perdón, nada más, ¿no? No he escuchado que finalmente ponen los votos para tener, no sé, una reforma de leyes de seguridad, que sabemos que no va a resolver el tema, pero por último, digamos, te demuestra algún tipo de intención. Pero si tu objetivo es hacer que la fiscal sea destituida, es el mismo objetivo que criticas. El objetivo de Construye es que no llegue Correa al poder. El objetivo del correísmo es que la fiscal se vaya. Y el objetivo de tal es que el otro no esté. Entonces somos un país de objetivos particulares, de reyertas individuales, de problemas personales, finalmente. En un país, digamos, en donde nos estamos desangrando por la violencia. Oye, veíamos de nuevo en esta repetición de escenarios y de casos, veíamos al Partido Social Cristiano siempre partir de este tipo de cuestiones, siempre ser protagonista de este tipo de cuestiones, a veces más definitorias que una parte más definitoria que otras. ¿Cómo se han transformado las organizaciones políticas en todo este escenario que decíamos? Es que históricamente nacemos de un pacto y hasta el día de hoy discutimos un pacto. Ninguno de ellos se nos ha presentado como un acuerdo a largo plazo de gobernabilidad, sino cuestiones tan básicas como enjuiciamos o no a la fiscal, regresa o no Bucaram, así de específicos. Ese es el punto, finalmente. Y hasta ahorita no tenemos una tienda política que nos plantee cuál es, ¿no es cierto?, una agenda nacional de largo plazo, ¿no? Es decir, yo no puedo, no sé finalmente cuál es, ni siquiera la del correísmo, cuál es una agenda de largo plazo del correísmo, finalmente, o del Partido Social Cristiano. Digamos, el Partido Social Cristiano a la larga nos ha demostrado históricamente que es un partido absolutamente inmortal, es decir, de los pocos que sobrevivió al hecatombe correísta, ¿no es cierto?, de los pocos que finalmente siguen ganando incluso la pérdida, digamos, ¿no? Es decir, quizás el único evento político que le ha explotado en la cara fue el rompimiento de esta alianza con Creo, que yo creo que además es un tema que afectó profundamente al partido en su estructura. Vino las seccionales, perdieron sus bastiones finalmente, pero es un partido que se logra reconstituir. Sin embargo, ni siquiera el Partido Social Cristiano nos da una agenda de gobernabilidad nacional a largo plazo, finalmente, ¿no? Los partidos políticos deberían tener agendas 2030, 2050, 2060, ¿no? Es decir, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus acciones. Pero no, como decimos, no son absolutamente movimientos con visiones de parcela, porque este país es un país de parcelas. Oye, y planteada el escenario como se plantea y diciendo que van es únicamente para las autoridades y que es un sueño esperar que de hoy a mañana o pasado mañana descubramos que tienen un real interés en la gobernabilidad y etcétera, van por las autoridades, van por las cabezas legislativas de las comisiones legislativas. Siendo eso, fiscalización va a ser la carne, sin ningún lugar a dudas, Pedro. Yo creo que en esta construcción de escenarios, y lo decíamos a nuestros clientes, ¿no es cierto?, es altamente probable es que tengas una asamblea, ¿no es cierto?, similar a la del 2021, solo cambiado nombres, digamos, es decir, construyes de nuevo Pachacuti, ¿verdad? Y claro, cuando te toque ir a negociar, tendrás que pensar con quién, con qué construye quieres negociar, con el construye radical, con el construye gobernista, con el construye oposición, ¿no? Es decir, muy similar a lo que sirvió Pachacuti finalmente, ¿no? De ahí tienes, digamos, estos votos individualizados, estas intenciones, por ejemplo, de la Alianza Actuemos para conformar un bloque y una bancada, más bien dicho, ¿no es cierto? Es decir,
tienes ahí estas dinámicas. Creo que será una asamblea de alta composición de fiscalización, muy poca producción legislativa, ¿no? Por, digamos, de la misma dinámica, la misma tónica, al mismo tiempo. Y yo creo que también la asamblea podría tener un rol de válvula de escape en las tensiones sociales. Es decir, yo creo que el siguiente año va a ser un año de mucha convulsión social, al ser un año electoral, al tener al movimiento indígena como actor no político, sino como ya un actor electoral, al tener a los sindicatos reaccionando a estas leyes económicas urgentes que ha dicho Noboa que va a establecer. Es decir, quizás ahí el legislativo tenga dos roles, este de fiscalización mucho más profundo y este de válvula de escape para alivianar, digamos, las tensiones sociales. Oye, mencionabas Pachacutic, mencionabas la Izquierda Democrática, partidos que se desgranaron en la gestión anterior, o vieron desgranar su participación como bloque en la elección anterior. En la anterior conformación fue Alianza País, el partido que terminó partiéndose en dos entre Moreno y Correa. Estamos hablando de dos conformaciones legislativas sucesivas donde las principales fuerzas terminan desgranadas al interior del Congreso, persiguiendo al interior de la Asamblea, persiguiendo. Qué viejo estoy, hermano, lancé Congreso así sin nada, sin despeinarme. La Corte de Indias. Claro. No sé qué pasa, hermano. Pero terminan desgranándose al interior de la Asamblea digamos, sin mostrar mayor solidez a la hora de terminar los periodos. ¿Cómo evalúas esto? ¿Cómo evalúas que las principales organizaciones políticas de mayor representación en el legislativo terminan al final su periodo con la mitad de los asambleístas con los que empezaron? No te vayas muy lejos, construye, digamos, 24 horas después de ganar 29 curules, ya tenía 26, digamos, ¿no? Claro. Demuestra muchísimo lo que siempre hemos dicho, finalmente, ¿no es cierto? Es decir, que las tiendas políticas no existen, que los partidos políticos no existen, que son, digamos, vehículos electorales para llegar y que finalmente se convierten en espacios de profundo individualismo, porque además se sabe que la cotización de un voto individual en la asamblea tiene finalmente una altísima cotización, valga la redundancia, ¿no? Es decir, no es lo mismo un voto que 52 votos, evidentemente, pero es un voto que puede cambiar absolutamente todo y uno lo cotiza políticamente finalmente, ¿no? Entonces, claro, es normal que eso suceda cuando tienes además una organización, insisto, como Construye, ¿no es cierto?, que no sabes a quién responde, ¿no? Entonces, por eso, lo más lógico no sé si siga siendo, es que Noboa tenga esta lógica de lo que decimos los abogados de economía procesal, ¿no? Es decir, sabes con quién hablas. Con los 52 del correísmo, sabes con quién tienes que hablar finalmente, ¿no es cierto? Con el Partido Social Cristiano, sabes con quién tienes que hablar, pero vas a Construye y no sabes a quién representan, quién es la cara, cuáles son, digamos, las bases. Por lo tanto, es mucho más lógico, ¿no es cierto?, que el gobierno tenga una relación de alianza con estos partidos mucho más estructurados, ¿no? Porque lo otro es tener un operador que te toque negociar con los 5 de Pachacuti, con los 8 de Acuemos, con los 2 de la alianza, claro que se puede, con el local de no sé dónde, ¿no? Es como muy complejo. Y lo que sí hay que reconocer es que finalmente ahorita el Estado ecuatoriano es un pastel mucho más achicado y hay más comensales. Y eso es muy complejo. Claro. Oye, y justamente en esa escena, Pedro, vemos que tiene que negociar con distintas organizaciones, cada organización tiene su posición. Él todavía no sale a decir, ok, mi postura es esta, pero de los rumores de acuerdos, etcétera, etcétera, el más fuerte o el que ha recorrido con más fuerza los medios ha sido el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, Daniel Noboa y los correístas y la Revolución Ciudadana. Sin embargo, en las tres cabezas de ese acuerdo hemos visto a Rafael Correa y Henry Kronfle enfrentarse y exponerse cosas que se dijeron antes de que el acuerdo se produzca o en la mesa de negociación del acuerdo, previo a instalar la mesa de negociación del acuerdo. Vemos a Daniel Noboa, además la tercera parte del acuerdo, ponerle una denuncia a Luisa González el día de ayer por difamación. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende un acuerdo fuera de este contexto político donde sus propias cabezas se están disparando entre sí? Digamos, puede haber dos lecturas. La primera es que todo sea una puesta en escena finalmente para no develar, digamos, el verdadero acuerdo, que no creo que es así finalmente. Siempre cuando yo intento analizar lo que no entiendo, me voy a lo simple, digamos, ¿no? Hay esta frase que es, ¿quieres entender algo? Es lo más simple del mundo, digamos, ¿no? Y lo segundo tiene que ver finalmente con, digamos, con esta lógica de la incapacidad del correísmo, sobre todo para poder
construir alianzas a largo plazo y que tengan que ver, y que tengan que pasar por la dirección de Twitter de su líder máximo, digamos, ¿no? Especializado en implosionar absolutamente todo, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil ahorita determinar. Yo creía que era altamente probable que ese acuerdo se dé por estas lógicas que te decía, ¿no? Es decir, más fácil llegar a una negociación con el bloque construido, estructurado, pero ahorita ya uno no sabe finalmente. ¿Toco una puerta o toco 51? Esa es la diferencia, exacto. Porque además la diferencia es que en la negociación, una puerta de los 51 es una negociación. Después me toca estar discutiendo con 51 y el pastel no me avanza finalmente. No tengo tanto pastel para repartir, digamos. No hay cama para tanta gente, ¿no? Ahora, es una verdadera, digamos, sorpresa qué es lo que pueda suceder, ¿no? Yo no tengo ahí claridad. Tenía claridad hace 2 o 3 semanas, ahora no tengo claridad. Es que eso, uno puede decir desde esta lógica, ¿no? O sea, es que, oye, me queda claro que el acuerdo debería derivarse hacia allá con estas organizaciones políticas, es el acuerdo más sencillo, es el más, a quienes nos gusta leer esto, es lo que nos hacía más lógica, pero al final del día, si vemos que el día que se anuncia o que se filtra o que se empieza a discutir sobre la concreción del acuerdo, el candidato a presidente legislativo empieza, arranca un impasse con el máximo líder de la mayor fuerza legislativa, tú no sabes a dónde va a poder parar esto, ¿no? Y te queda además claro que el contexto, de alguna manera, no importa, los objetivos pueden... No es que quiero decir que el contexto no importa, o sea, lo que quiero decir es que van a un objetivo específico que pueden ser las mesas legislativas y de ahí no están dispuestos a aflojar mucho más. Que el contexto no les importa finalmente. Creo que ese es exactamente. Básicamente. No, totalmente de acuerdo. El contexto no les importa, ¿no es cierto? Y además se quedan en estas minucias de revelar sus intenciones finalmente para unas discusiones absolutamente bizantinas, digamos, ¿no? Es decir, esta lógica de por qué revelaste el tema del juicio de la fiscal, nadie lo entenderá. Pero además hay otro ingrediente que es supremamente importante, que la Revolución Ciudadana llega con 51 legisladores, ¿cierto? Porque ya hay la renuncia de Ferdinand Álvarez, pero con estos rumores de estar absolutamente partidos, digamos, ¿no? Entonces, con la renuncia de Aguiñaga, con estas disputas, etcétera, 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 y en vez de estar pregonando un juicio político a la fiscalía, no entiendes que el mito que tienes que desmitificar es que siguen sólidos esos 51. ¿Por qué? Porque a la larga, digamos, en la negociación es fácil que, por ejemplo, Construye, por poner un nombre, como he hablado de Construye hoy, el bloque de Actuemos, para que no se sientan ofendidos, diga, no, ya no hay 51 voluntades del correísmo, están peleados, y empiece, digamos, la operación del rumor político a sobreponerse sobre cualquier otra cosa. Ahora, me parece que han sobrevivido a ese rumor, ¿no? Que circuló con fuerza la semana pasada y a pesar de que aún nos hacemos las preguntas que tú te acabas de plantear, ¿no? ¿Qué va a pasar con qué está pasando adentro, con todas estas cuestiones que hemos consumido? Al final ya no está en los titulares que están partidos, ¿no? Que era lo que se trataba de posicionar la semana anterior. Se partió la Revolución Ciudadana, se trató de posicionar también que la renuncia de Marcela Aguiñaga era al partido y no a su presidencia, digamos, esto a nivel de redes sociales. No, yo creo que lograron superar eso, pero yo estoy de acuerdo contigo, no han dado una muestra de solidez de ser un solo bloque y no han vuelto a nombrar, perdóname si me equivoco y corrígeme si es que es así, pues no han vuelto a nombrar coordinador desde la salida de Ferdinand. A ver, varias cosas. Mi especialidad, en verdad, digamos, lo que en verdad hago para vivir es la administración de crisis, digamos, ¿no? Y hay un mandamiento bien interesante en ese tema, que es cuando los titulares dejan de hablar del tema, no es que se acabó el tema, es que se posicionó el mito, digamos, ¿no? Es decir, porque no tuviste la habilidad de desmitificar aquello. Entonces, en efecto, concuerdo contigo, ya los titulares ya no son la Revolución Ciudadana esta partida, pero no hubo un contratitular para desmitificar eso. Es decir, el mito está, lo que pasa es que ya no hablamos de eso. Pero si yo pongo en mi cabeza Revolución Ciudadana, regreso a ver los hechos más recientes y esta partida, digamos, ¿no? Tanto es así, yo concuerdo, tampoco es que sé con certeza, pero no conozco si ya hay una designación de un jefe de bancada, digamos, del correísmo. Yo tampoco conozco, digamos. Pero el hecho de que 2 personas que leen la política y están enterados no conozcamos, ya es suficiente evidencia de que finalmente no administraron bien la crisis. Y que esta crisis no fue administrada y se suplió por, hablemos de la fiscal. No hablemos de nuestras broncas y nuestras rencillas, hablemos de la fiscal.
no siempre desviar la atención es una buena estrategia porque el mito se queda y ese mito se convierte en aforismo y después, digamos, tienes que administrar esa crisis ya con esa debilidad. ¿Qué deberían hacer las partes hoy? Digamos, tienes el acuerdo flotando en el aire con esto, resistiendo todavía este tipo de ataques que hasta el día de ayer con la denuncia de Daniel Noboa sobre Luisa González, pues vemos no, digamos, que le da un contexto extraño a este acuerdo. ¿Cuál crees tú que sería la posición ideal que debería asumir cada una de las tres partes, digamos, cristianos, correístas y novoístas? Siempre es difícil decir qué deberían hacer, ¿no? A veces me cuesta pensar. No, claro, estamos, digamos, en un juego de escenarios, planteándonos Exacto. Sería lo mejor para todos. Yo creo que, digamos, sí podría ser una salida medianamente para revertir, digamos, estos mitos, el plantear una agenda legislativa, ¿no? Es decir, ¿cómo están? Esta es mi agenda legislativa. Quien se sume a esta agenda legislativa, no al correísmo, no a lo que yo quiero. Hay que desmitificar el tema de que el correísmo busca la impunidad, porque yo no estoy de acuerdo con eso incluso, ¿no? Es decir, yo creo que el correísmo no busca lo que se llama impunidad política. Ellos van por el tema judicial. Es decir, yo no creo que Correa le interese que la Asamblea le perdone, que no, yo creo que finalmente ellos están trabajando en otro ámbito, con otros actores, habrá un pronunciamiento de un organismo multilateral mundial sobre el tema, ¿no? Es decir, presentarán recursos. Creo que es lo que buscan para limpiarse finalmente, no quieren una sentencia de los mismos organismos que lo sentenciaron por influjo cíclico y que durante tanto tiempo han estado ellos mismos denostando, quieren la chapa de que sea un tribunal internacional quienes los limpie. Exactamente. Pero entonces, si ese es tu objetivo, ¿por qué no lo sales a decir claramente? Nosotros no buscamos finalmente el perdón de la Asamblea. Nosotros buscamos esta aprobación de esta ley, esto, una agenda legislativa que pueda decirte, este es el marco teórico en el cual nosotros queremos jugar. ¿Quién se suma a esto? Nadie. Nadie lo ha planteado. Entonces, construye, no queremos que llegue el correísmo, Correa queremos juicio a la fiscal, ADN brilla por su ausencia, el Partido Social Cristiano da unos mensajes que nadie los entiende y no los lee, es decir, es como muy complejo finalmente entender. El único que tiene una agenda legislativa irreal, inconstitucional, que no sirve para nada, es Lucio Gutiérrez, pero por lo menos tiene una agenda legislativa y dice pena, ¿cómo es? Cadena perpetua para políticos corruptos, digamos, ¿no? Sí. Pero por último, él está hablando de temas, no de acciones, no de actores, no de personajes, finalmente, ¿no? Y ha crecido en un 400% en su representación en las últimas 2 semanas, en la representación de su partido. Bueno, oye, quería repasar contigo el tema justamente de Lucio Gutiérrez, porque a mí me parece tremendamente peculiar el hecho de que los actores se repitan de esta manera, ¿no? Habiendo sido Lucio Gutiérrez quien le gana en una elección donde Álvaro Noboa lo llamaba comunista de frente, ¿no? Le termina ganando la elección del 2002. Luego debe recurrir al PEAN, a su gran bloque legislativo para gobernar y para salvarse, se puede, los juicios políticos que lo amenazaban. Hoy su hijo participa en la elección, gana y recurre inmediatamente a Lucio Gutiérrez. ¿Qué te plantea esto en cuanto a las identidades políticas, Pedro? Digamos, es lo que te decía, ¿no es cierto? Este país, si uno quiere entender lo que va a suceder, tiene que regresar a ver a lo que sucedió, porque ahí están, digamos, quizás elementos que te pueden, digamos, dar estas luces, ¿no? Es increíble que en el Ecuador no haya muertos en política finalmente, que la capacidad además de llegada, porque Gutiérrez gana con las justas, incluso con, digamos, el reconteo o la repetición de las elecciones en el exterior, se queda casi afuera, digamos, ¿no? Y ya puede cooptar finalmente estos asambleístas de gente buena, ¿no? Y yo lo escuchaba recientemente al líder de gente buena, ¿no es cierto?, a este ex militar, que él decía, nosotros debimos haber ido con Sociedad Patriótica, no debimos haber ido con Construye, decía él en referencia a la candidatura de Villavicencio, ¿no? Hablas de Edwin Ortega, ayer estuve conversando con Lucio Gutiérrez, lamentablemente la entrevista se nos interrumpió por un problema en su dispositivo, pero llegamos a hablar de eso y llegó a decirme que sí, que la idea era fusionar a Gente Buena con Sociedad Patriótica desde antes de la elección y le sobrevino la elección del 2023 cuando ellos planificaban todo esto para el 2025. Que tiene mucho sentido, digamos, Gente Buena con este arraigo finalmente más militar, relacionado identitariamente con
Lucio Gutiérrez. Es decir, era más lógico eso que construye, digamos, ¿no? Sí. Cuando meses antes el señor Villavicencio hablaba de la corrupción de María Paula Romo, es decir, tenía más indéresis ideológico-política, digamos, ¿no? Pero lo que nos está demostrando es que finalmente aquí puede suceder todo, que es una novedad en el Ecuador, puede cambiar absolutamente todo, pero ese no es el punto es cuánto vale el voto de Lucio Gutiérrez, cuánto vale su presencia, cuánto vale, no digo económicamente, digo políticamente, ¿no? Es decir, nos estaremos enfrentando a un nuevo Fabián Alarcón, ¿no es cierto? Porque hay que recordarlo, ¿no? Es decir, un voto lo puso de presidente de la República, Fabián Alarcón. Sí. Ayer lo veíamos en los videos de los 90 y llamaba la atención justamente eso, ¿no? La habilidad en todos los pactos que veíamos, en todos estos micropactos, el hombre estaba ahí y siempre siendo parte importante del acuerdo del pacto. Pero además con esta incapacidad de construir estructuras fuertes con un solo voto y con un solo micrófono, digamos, ¿no? Lo cual te recuerda que este país está hiperpersonalizado y que aquí lo que sirve finalmente es la presencia de una sola persona y no ninguna estructura, digamos. Bien, Pedro. Ahora, en la asamblea actual, decíamos, tienes una discusión en cuanto a los legislativos, no tenemos muy claras cuáles son las intenciones de las organizaciones políticas, no sabemos si es que construye segunda fuerza legislativa va a terminar partiéndose, o al menos dio señas de ello por su separación de gente buena. Sin embargo, al parecer, y esto no quiero ser, no sé cuál sería la palabra, pero en todo caso no quiero caer tanto en señalamientos o en especulaciones, pero lo cierto es que tú acabas de decir, a ver, cuando se juntó Fernando Villavicencio construye, y esto voy a repetir las palabras de Villavicencio, digo, si yo quiero, tengo que ponerme al lado de la mierda, si es que yo quiero meterme en un mar de mierda, por ahí fue, ese era el concepto que tenía de esta organización política. Saludos, Eric Fabricio. Es el concepto que tenía. Y sin embargo, termina por ser la organización política que lleva la bandera del nombre de Fernando Villavicencio y en razón de eso acepta o rechaza las posiciones respecto de un acuerdo o un pacto con el gobierno nacional y con el resto de organizaciones políticas. Tenemos claros los conceptos, Pedro. No, nadie tiene claro, ni ellos mismos, porque este no es un país de conceptos, es un país de recetas, es un país de llegar al poder, de afincarte finalmente a la memoria, a la figura de lo que sea. Digamos, no. Es decir, y esto te demuestra que en un año y medio, ¿no es cierto?, habrá un nuevo Construye, habrá un nuevo Pachacutic, habrá un nuevo Izquierda Democrática, y claro, y la tragicomedia de este país es que no te lo pone el cálculo político, la estrategia y la ideología, sino las tragedias. Es decir, finalmente, digamos, o los estallidos sociales. Es decir, bueno, el PRE nace de esto, ¿no? Por supuesto, y ahí iba dirigida mi pregunta, ¿no? Estamos ante un partido que termina sin tener una conexión ideológica con el personaje, como no lo tenía el PRE con Roldós, claramente. Termina por construir imagen a partir de la martirización de este personaje. Seguramente lo intentan, pero yo me atrevería a decir que es de baja probabilidad que puedan tener el éxito que tuvo el PRE, digamos, ¿no? Por la misma composición de Construye, es decir, no, digamos, no hay como mucha claridad quiénes son, no son militantes, por lo menos, digamos, el PRE tenía sus militantes propios, que después se los llevó a Alianza País, también hay que decirlo, ¿verdad? Pero claro, finalmente, digamos, este país gira en círculos, entonces en un año, 8 meses de la nueva elección tendremos a un bloque de un nuevo movimiento que no sabemos ahorita o que no sabemos qué tragedia o qué explosión social lo va a poner. Es decir, no podemos entender el Pachacutic del 2021 y su bloque de 29 asambleístas sin octubre del 19. No podemos nosotros entender los 26 o 29 asambleístas de Construye sin el magnicidio del señor Villavicencio. Es decir, las tragedias y los azares ponen finalmente mayorías en este país y eso es lo complejo. Oye, y ya como para ir cerrando, Pedro, tenemos ideas distintas sobre lo que decíamos, ¿no? No somos políticos de conceptos. ¿Cómo se puede llegar a la misma mesa y entender cosas y tratar de vincularnos o de comunicarnos cuando nuestros conceptos son tan distintos? Y voy al término impunidad, que ha estado dándome la vuelta desde que lo mencionaste hace algunos minutos. Para algunos, estar con la impunidad es pretender observar los actos de la señora fiscal. Entonces,
para mí, digamos, si yo estuviera llamado a conversar con ellos, tengo claro que mi concepto de impunidad es distinto a eso. Mi concepto de impunidad vendría a ser dejar sin revisar los actos de las autoridades públicas. Cuando tenemos conceptos tan importantes en los que difieren tan ampliamente las organizaciones políticas, es posible sentarse a conversar si el uno entiende por ello tal cosa y el otro tal otra. Es que no creo que tiene que ver con el tema ni semántico ni conceptual, digamos, tiene que ver con el tema de intereses que lo disfrazan con un tema, digamos, de uso del lenguaje, ¿no? Es decir, yo no me siento porque el correísmo busca la impunidad, siempre es hablar de lo que el otro busca sin saber finalmente tú qué es lo que el otro busca, ¿no es cierto? Pero eso también tiene responsabilidad de los movimientos políticos que no te plantean esta agenda como súper clara, pero lo que tú determinas es súper importante, que es tenemos que ponernos de acuerdo como país, como sociedad, en cuáles son los conceptos, pero sobre todo en la resignificación de los conceptos. Y aquí viene algo que es muy clave, muy importante, que es el Ecuador sigue jugando el juego de la política con los conceptos que nos heredó Montecristi. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión. Pero el Ecuador ha cambiado finalmente. Subestimamos que estuvimos 2 años en pandemia enterrando muertos de cajas de cartón y encerrados. Tenemos que tener nuevos conceptos, tenemos que resignificar esos conceptos. Nadie se atreve a resignificar esos conceptos, ni la clase política, ni la clase gremial, empresarial, académica, sindical, nadie nos lo dice. Es decir, ¿cuál debe ser la nueva relación laboral, por ejemplo, en un mundo que ha cambiado evidentemente desde 1960, que es el Código Laboral, no me acuerdo la fecha exacta? ¿No? ¿Cómo ha cambiado? ¿Quién se atreve a resignificar esos conceptos? ¿No? Es decir, seguimos con los mismos conceptos que nos heredó Montecristi y es necesario la resignificación. Y en esa resignificación nos podemos poner de acuerdo finalmente, ¿no? Porque claro, el concepto de impunidad, si bien entiendo que es un concepto, se convierte más en un interés particular y personal finalmente, ¿no? Yo quiero impunidad, yo no quiero impunidad, el otro quiere impunidad. ¿Qué tipo de impunidad finalmente, no? Porque también este país se caracteriza por no solo tener impunidad judicial, sino impunidad social finalmente, ¿no? No, y este concepto aterriza según conveniencia sobre uno sobre otro, ¿no? Entonces es impunidad cuando uno quiere revisar los actos de la fiscal, pero no es impunidad si uno quiere proponer juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Ese es el punto. Porque este país es un país del quién y no del qué, finalmente, ¿no? Es decir, tú quieres fiscalizar a la fiscal general, quieres impunidad. Pero no hay que fiscalizar, no sé, a la Corte Constitucional, me invento, ¿no? Es decir, tiene que ver con eso finalmente, tiene que ver no con conceptos, sino con intereses, pero nadie resignifica los conceptos, y ese es el tema. Bien, Pedro, te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo haber participado con nosotros y te queda abierta la invitación, Pedro, tú sabes que esta es tu casa, yo disfruto muchísimo conversar contigo. Esperemos también que lo que decíamos el otro día, que los días lunes puedas, así sea por teléfono algún rato, venir a chacotear con nosotros sobre este tipo de temas y darle otro tono también a la charla. Con todo gusto, Fernando. Te mando un abrazo. Gracias por la invitación. Un gigante abrazo a Pedro Donoso. Muchísimas gracias por estar nuevamente en La Contra. Hoy